¿Alguna vez sentiste que hiciste todo bien y aún así no recibiste lo prometido? ¿Has obedecido, confiado, caminado en fe solo para ver la puerta cerrarse frente a ti? ¿Te has preguntado por qué Dios no respondió como esperabas, a pesar de todo tu esfuerzo espiritual? ¿Y si te dijera que incluso el hombre más fiel, más obediente, más cercano a Dios, fue impedido de entrar a la tierra prometida por un solo error, un momento de desobediencia? Una grieta en el alma que nadie más vio. Hoy hablaremos de algo que muy pocos entienden, el pecado oculto de Moisés, aquel líder ungido, el amigo de Dios, el libertador de Israel, y como ese único acto le robó el cumplimiento del sueño de su vida. Pero también hablaremos de ti, de tus batallas, de tu caminar espiritual, de cómo evitar que un solo gesto, una sola actitud, una sola herida no sanada, te aleje de la promesa que Dios tiene para ti. Porque este mensaje no es solo una historia antigua, es un espejo que te confrontará, que te mostrará cosas que tal vez habías ignorado, pero también un espejo que puede liberarte, curarte y devolverte el rumbo. Soy César Gil y tengo una misión, llevar mensajes que transforman vidas a través de este canal. Miles de personas en el mundo usan estos estudios como su alimento espiritual porque muchos no tienen una iglesia cerca y aquí encuentran palabra, verdad y dirección. Y antes de comenzar el estudio, quiero invitarte a hacer algo muy importante. Escribe en los comentarios la frase "Paz en Cristo". Eso no es solo un comentario, es un compromiso. Una forma de decirle a Dios, estoy listo para aprender, para escuchar, para ser transformado. Dale like al video. YouTube necesita saber que este contenido es valioso para ti. Cuando haces clic en me gusta, ayudas a que otras personas sedientas de Dios encuentren este mensaje. Por favor, suscríbete al canal. No pospongas esto. Cada vez que te suscribes, estás diciendo, quiero crecer. Quiero estar listo cuando Dios hable de nuevo. Te felicito si ya lo hiciste. Eres parte de una familia que no sigue modas, sino la verdad. Ahora escucha bien esto, la penúltima lección de hoy puede contener la llave espiritual que necesitas para desbloquear una bendición que estás esperando hace tiempo. No te vayas antes de llegar a ella. Prepárate. Toma un momento de silencio, abre el corazón y permanece hasta el final, porque el Espíritu Santo tiene algo reservado para ti. En esta historia jamás contada del pecado de Moisés. Desde el inicio, Moisés caminó bajo una intimidad con Dios que pocos hombres han experimentado. Hablaba con él cara a cara, recibía instrucciones directamente del cielo, veía cómo su vara partía mares, traía maná y hacía brotar agua de la roca. Pero incluso el más cercano puede caer, no por debilidad externa, sino por heridas internas que no fueron sanadas. La escena está en Números 20. El pueblo de Israel, una vez más, se queja. No hay agua. Están hartos del desierto, hablan contra Moisés. Lo culpan, lo atacan. Y Moisés, desgastado por años de carga, va ante Dios. Dios le da una orden clara, habla a la roca y ella dará su agua, pero Moisés golpea, no una, sino dos veces. Y el agua fluye. Pero Dios queda en silencio. Luego viene la sentencia, que estremece. Por cuanto no me honraste delante del pueblo, no entrarás en la tierra prometida. ¿Qué fue ese golpe? ¿Por qué fue tan grave? Muchos piensan que fue solo ira. Pero fue mucho más, fue desobediencia con apariencia de obediencia. Fue actuar como si todo seguía igual cuando el corazón ya estaba herido. Fue usar el poder de Dios sin reflejar su carácter. Moisés no representó a Dios como él quería ser representado. En vez de un Dios paciente, misericordioso, que habla suavemente, mostró a un Dios airado, impaciente, vengativo, y eso ante el pueblo. Distorsionó la imagen de Dios. Eso quebró la confianza divina. ¿Cuántas veces tú y yo hemos hecho lo mismo? Golpeamos con palabras a quienes debimos haber hablado con gracia. ¿Usamos la autoridad espiritual que tenemos con dureza solo porque estamos cansados? Actuamos desde la herida y no desde la obediencia, a veces.
El problema no es lo que hicimos, sino desde dónde lo hicimos. Desde el enojo. Desde la frustración. Desde una herida que ocultamos bajo el yo estoy bien. Y Dios dice, no me representaste. Querido hermano, Dios busca que le representemos con pureza, con mansedumbre. Con fidelidad. No quiere solo obras. Quiere corazones sanos detrás de cada acción. Moisés, con todo su liderazgo, perdió la promesa. No porque Dios lo odiara, sino porque Dios lo amaba tanto que no podía permitir que entrara así, quebrado, cargado. Endurecido. Hoy es tiempo de preguntarte, ¿estás golpeando cuando deberías estar hablando? ¿Estás actuando desde el dolor o desde la fe? Este es el momento de volver a la roca. No con golpes, sino con un corazón rendido que diga, Señor, sáname. No quiero perder lo que tú has prometido para mí. Cuando pensamos en Moisés, a menudo lo visualizamos como un héroe espiritual, fuerte, valiente, lleno de fe. Pero detrás de cada milagro, detrás de cada palabra pronunciada frente al pueblo, había un hombre cansado. Un hombre cargando el peso de millones. Un hombre luchando con su humanidad mientras guiaba a un pueblo terco. Muchos no lo ven. Pero el pecado de Moisés no nació en el momento del golpe. Nació mucho antes, en los silencios, en las noches sin descanso, en la frustración acumulada, en los gritos del pueblo que lo trataban peor que a un esclavo, día tras día. Él era el intermediario entre Dios y un pueblo que no quería escuchar. Y ese peso invisible, ese desgaste espiritual y emocional, lo fue quebrando por dentro. ¿Puedes identificarte con eso? ¿Alguna vez sentiste que todos esperan de ti más de lo que puedes dar? ¿Que tú oras por todos, pero nadie ora por ti? ¿Que cargas responsabilidades que nadie ve, y cuando fallas, todos te señalan? Eso le pasó a Moisés, y no lo confesó. No se rindió a tiempo. No descargó su alma. Guardó su dolor, y ese dolor se volvió un filtro que distorsionó su obediencia. Querido oyente, hay algo que Dios quiere revelarte hoy. No todo pecado es escandaloso. A veces, el más peligroso es silencioso. Es el que se esconde en el alma cansada, el que nace del agotamiento. El que brota del yo tengo que ser fuerte cuando en realidad estás roto por dentro. Moisés era un líder fiel, pero olvidó que incluso los fuertes necesitan descanso. Necesitan confesión. Necesitan sentarse a los pies del Señor y llorar. ¿Y tú? ¿Estás cargando más de lo que Dios te pidió? ¿Estás tratando de complacer a todos y te estás olvidando de ti mismo? ¿Tu obediencia aún nace del amor o ya es solo una rutina impulsada por la obligación? El pecado que le impidió a Moisés entrar en la tierra prometida no fue solo un acto, fue una consecuencia. Una manifestación de un corazón agotado y herido que nunca fue atendido hoy. Dios te llama a hacer una pausa, a revisar tu alma, a vaciar delante de Él todo lo que llevas en silencio, porque Él no quiere solo tu fuerza, Él quiere tu sanidad. La mayoría conoce el bastón de Moisés como símbolo de autoridad. Milagros y dirección divina. Fue con ese bastón que abrió el mar rojo, que convirtió el agua en sangre, que trajo plagas y prodigios. Pero lo que pocos perciben es que ese mismo bastón, símbolo de poder, también puede ser símbolo de una herida no sanada. ¿Te has preguntado por qué Moisés lo golpeó con tanta fuerza? El bastón había sido, por años, su herramienta de obediencia, pero en aquel momento se transformó en un instrumento de ira contenida. Eso nos revela algo profundo. Cuando las heridas internas no son curadas, incluso lo que Dios nos dio para hacer el bien puede convertirse en un canal para expresar nuestro dolor. Moisés no golpeó solo la roca. Golpeó su frustración. Golpeó la ingratitud del pueblo. Golpeó años de obediencia sin recompensa. Golpeó su propio cansancio. Y en ese golpe, reveló una verdad que muchos ocultan. A veces usamos lo espiritual para esconder lo emocional. ¿Cuántas veces tú y yo hemos hecho eso? Oramos, predicamos, servimos, damos, pero en lo profundo estamos, gritando por dentro. Y cuando nadie lo ve, explotamos. No en público, tal vez, pero en casa, en nuestro interior, en nuestra relación con Dios, y como Moisés. Creemos que cumplimos porque el milagro ocurrió, el agua salió,
El pueblo bebió, pero Dios vio el corazón y dijo: no me honraste, no basta con que el agua fluya, Dios quiere que fluya desde un corazón sano, desde una obediencia que no esté contaminada por la rabia o el resentimiento. Querido hermano, ¿estás golpeando desde tu herida o estás hablando desde tu sanidad? Porque el mismo bastón que abre mares puede cerrar promesas si lo usamos con el espíritu equivocado hoy. Dios te invita a rendir ese bastón, a dejar que Él toque las zonas donde ya no confías, a permitirle que sane las partes de ti que has cubierto con liderazgo, religiosidad o rutina. Porque no basta con llevar el bastón. Hay que llevar el corazón limpio. Uno de los peligros más sutiles en la vida espiritual no es la tentación abierta, sino el desborde emocional no gobernado por la fe. Moisés, aquel siervo fiel, cayó no ante un ídolo, ni ante la codicia, sino ante su propia emoción descontrolada. En un momento clave Dios le había hablado. Le había dado instrucciones claras. Pero Moisés dejó que la indignación del momento silenciara la voz de la obediencia. Y esto nos revela una verdad que muchas veces olvidamos: la obediencia verdadera requiere dominio interno. No basta con conocer la voluntad de Dios. No basta con tener experiencia espiritual. Es necesario gobernar el alma, especialmente cuando las emociones claman por venganza, justicia o explosión. La ira de Moisés fue comprensible, pero no fue justificada. Fue humana. Sí, pero no fue santa. Y ese momento, ese breve instante, donde la emoción se impuso sobre la fe, cambió el destino de su vida. ¿Cuántas veces tú has estado a punto de entrar a una promesa y tu propia reacción emocional la retrasó o la destruyó? Dios nos prueba en los umbrales. Antes de entrar a la tierra prometida, vendrá una prueba que pondrá a prueba no tu conocimiento, sino tu carácter. ¿Estás listo para hablar cuando Dios dice habla? ¿O estás aún cargando con emociones que pueden traicionar tu obediencia? La fe verdadera se manifiesta cuando las emociones gritan, pero tú eliges obedecer. Cuando podrías estallar, pero eliges la paz. Cuando tienes razón para golpear, pero eliges la gracia. Eso es madurez espiritual. Moisés no fue condenado por un pecado moral evidente, fue apartado por un corazón que ya no respondía con la misma suavidad que al principio, y esa advertencia es para nosotros. ¿Tu corazón aún responde con humildad? ¿O ya solo reaccionas con rabia cuando las cosas no salen como quieres? Hoy es día de volver a la quietud, de pedir a Dios no solo poder, sino dominio propio, porque las emociones pueden ser trampas disfrazadas, y la tierra prometida solo es para aquellos que saben hablarle a la roca, incluso con el alma temblando por dentro. En Números 20:12, Dios le dice a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel. Estas palabras no son una mera corrección, son una sentencia profunda, un juicio que revela una dimensión espiritual que a menudo ignoramos. La santidad de Dios no se negocia a Moisés en su frustración. No solo golpeó la roca, golpeó también la percepción del pueblo sobre la santidad de Dios, y eso, en el corazón del Señor, fue gravísimo. ¿Por qué? Porque Moisés era el rostro visible de la voluntad divina. Cada acción suya hablaba en nombre del Eterno. Y cuando actuó por impulso, el pueblo no solo vio a un líder enojado, vio a un Dios confundido con ira humana. Esto nos deja una lección dolorosa y gloriosa a la vez. Cuanto más alto estás en lo espiritual, mayor es tu responsabilidad de reflejar al Dios que sirves. No puedes separar tu testimonio de tu actitud. No puedes predicar santidad si tus acciones muestran desorden. No puedes clamar por un Dios de paz si en ti reina la confusión. Moisés profanó, sin querer, lo sagrado. ¿Por qué colocó su reacción donde solo debía haber reverencia? ¿Y tú, has santificado a Dios en medio de tus reacciones? ¿O lo has desfigurado ante tu familia, tus hijos, tu congregación con palabras, gestos, silencios o explosiones? Dios no busca perfección. Busca corazones que lo representen con verdad, con temblor, con conciencia del peso que lleva cada acto cuando llevas su nombre en tu boca. El pecado de Moisés no fue de rebeldía abierta.
sino de representación errónea. Y eso basta para que el Señor diga, no me honraste, no me hiciste ver santo. Delante de ellos, querido oyente, hoy Dios te llama a revisar no solo lo que haces, sino cómo lo haces. A preguntarte si en tus palabras hay gracia, si en tu tono hay reverencia, si en tu servicio hay temor de Dios o solo rutina. Porque la tierra prometida no es para los que tienen dones, sino para los que santifican al Dios que los dio. Muchas veces imaginamos que el pecado siempre se presenta con escándalo, con gritos, con actos públicos de rebelión. Pero el caso de Moisés nos enseña que la desobediencia más peligrosa es la que se esconde detrás del deber cumplido. Él obedeció, a medias. El pueblo necesitaba agua, y el agua salió. La necesidad fue suplida. Pero la orden de Dios fue clara, háblale a la roca, y él la golpeó. ¿Notas el detalle? La acción fue efectiva. El resultado, milagroso. Pero la raíz estaba podrida, y es aquí donde muchos creyentes fallan hoy, confunden resultados con aprobación divina. Creen que, si las cosas funcionan, Dios está complacido. Pero Dios no evalúa como el hombre. Dios mira la intención del corazón, no solo el éxito visible. Moisés sabía obedecer. Pero ese día su obediencia fue selectiva. Y cuando la obediencia es parcial, se convierte en desobediencia. Querido hermano, ¿estás obedeciendo completamente lo que Dios te pide? ¿O solo haces lo que te conviene, lo que entiendes? Lo que te resulta cómodo. Porque el juicio sobre Moisés no fue por rebeldía explícita, sino por un pequeño desvío en el camino. Una mínima alteración en la orden, una voz que se impuso a la del Altísimo. Y es que, en el reino, la precisión importa. No por legalismo, sino por santidad. Dios no busca autómatas, sino hijos que escuchen con temor. Esa roca, en el desierto, era Cristo, como lo reveló el apóstol Pablo, y Moisés, sin saberlo, golpeó una sombra profética del Mesías. Golpeó el símbolo del que sería herido solo una vez. ¿Ves la seriedad? A veces creemos que nuestro pecado es pequeño, pero en el plano espiritual puede tener dimensiones eternas, como Moisés. Podrías estar tocando algo sagrado de manera liviana. Hoy Dios te llama a examinar tus pasos, a obedecer no solo el qué, sino el cómo. Porque en ese cómo puede estar la diferencia entre ver la promesa o solo soñar con ella. El liderazgo espiritual no es una corona, sino una cruz. Moisés, el libertador de Israel, se convirtió en una advertencia viva para todas las generaciones. Y no porque haya sido débil, sino porque aún el más grande puede caer por un descuido. Dios no expuso a Moisés ante el pueblo con vergüenza. No le quitó el manto. No lo reprendió con rayos ni plagas. Simplemente no le permitió entrar, y eso es, quizá, lo más aterrador, porque nos muestra que el juicio de Dios puede ser silencioso, pero definitivo. El pueblo aún lo honraba. La unción aún reposaba sobre él. Su rostro aún brillaba cuando hablaba con Dios, pero su destino ya estaba marcado. Esto debería hacernos temblar. Vivimos tiempos donde se admira al líder por sus milagros, sus palabras, sus seguidores, pero ¿quién examina su obediencia secreta? ¿Quién discierne si está golpeando la roca cuando debería hablarle? Querido oyente, este bloque no es solo sobre Moisés. Es sobre ti, sobre cómo estás conduciendo tu vida, tu casa, tu llamado. ¿Has confundido el aplauso humano con el favor de Dios? ¿Crees que porque todo sigue fluyendo estás en la ruta correcta? La historia de Moisés nos grita que el liderazgo sin temor termina en tragedia, no porque Dios sea cruel, sino porque Él ama tanto su santidad que no permite que sea manchada, ni siquiera por sus amigos más íntimos, hoy más que nunca. Necesitamos líderes con rodillas dobladas, que no se embriagen del éxito, que no negocien la orden divina por el apuro de la multitud. Moisés no perdió la tierra prometida por falta de poder. La perdió por un momento de orgullo disfrazado de autoridad, y tú estás caminando con temor. Hoy ya no tiembla tu corazón cuando Dios habla. Que este mensaje te sacuda, porque Dios todavía está buscando líderes que no solo liberen al pueblo,
sino que lo conduzcan con fidelidad hasta el final. Una de las escenas más conmovedoras de la vida de Moisés está registrada en Deuteronomio 3 a 23 a 26. Allí vemos a este hombre, después de años de obediencia, suplicando a Dios con lágrimas: te ruego que me dejes pasar. Pero la respuesta del Señor fue firme: basta ya. No me hables más de este asunto. ¿Puedes sentir el peso de ese momento? Un siervo fiel, un intercesor incansable, el hombre que habló cara a cara con Dios suplicando por una oportunidad. Pero el cielo permaneció cerrado. ¿Por qué? Porque hay momentos en los que la gracia no anula la justicia, y el mismo Dios que escucha el clamor también sostiene la sentencia. Esto nos enseña que Dios no es manipulable, su amor no significa permisividad. Su misericordia no anula su santidad. Moisés no fue rechazado, fue honrado hasta el fin, pero su petición fue negada. Y qué doloroso debe haber sido para él, después de todo lo vivido. Después de cada noche en el desierto, cada intercesión por el pueblo, cada lágrima derramada. Sin embargo, ese no era su destino. Su misión era guiarlos hasta la puerta, no entrar con ellos. Querido oyente, a veces oramos por cosas que Dios ya dijo que no, y nos cuesta soltar. Nos cuesta entender que hay límites, que hay puertas que no se abrirán, no por falta de fe, sino por fidelidad divina a su propia palabra. Estás orando por algo que Dios ya te mostró que no es para ti. Estás insistiendo en un camino que ya fue cerrado. No todo no de Dios es castigo. A veces es redirección. A veces es honra. Porque después de esa oración negada, Dios permitió a Moisés ver la tierra prometida desde lo alto. Le mostró la promesa, le confirmó que su obra no fue en vano. Y tú, aunque no entres en ciertas tierras, si caminas en obediencia, verás la gloria desde la cima. El monte Nebo. Allí, en la cima de esa montaña, Moisés tuvo una de las visiones más impactantes de toda su vida. No fue una visión espiritual, fue una visión real, geográfica. Tangible. Desde ese punto elevado, Dios le mostró toda la tierra prometida. Pero aquí hay un detalle profundo: Moisés murió viendo lo que no pisaría. ¿Qué clase de consuelo es ese? El consuelo de los que entienden que no se trata de posesión, sino de propósito. Moisés no entró, pero cumplió. No conquistó, pero preparó el camino. Y eso nos habla a ti y a mí. Porque muchos de nosotros también veremos promesas que no serán nuestras, pero que serán el legado de nuestra obediencia. Quizás estás criando hijos que verán lo que tú solo soñaste. Quizás tu ministerio sembrará en personas que caminarán donde tú solo oraste. Quizás tu fe será el puente que otros crucen. No menosprecies el valor de mirar desde la cima. Moisés no descendió de ese monte. Allí terminó su jornada, pero terminó con honra, con visión, con paz. Porque no hay muerte trágica para los que mueren en propósito. Y aquí está la belleza de este capítulo. El cuerpo de Moisés fue enterrado por el propio Dios. ¡Qué misterio más glorioso! Nadie supo jamás dónde reposó su cuerpo. ¿Por qué Dios mismo lo escondió? ¿Por qué? Porque hay destinos tan santos que ni la muerte puede contaminarlos. Moisés fue el siervo que falló, pero también fue el amigo que caminó con Dios hasta el último aliento. ¿Y tú, querido hermano, estás dispuesto a cumplir aunque no poseas? ¿Estás dispuesto a obedecer aunque no veas la cosecha? Dios está buscando hombres y mujeres como Moisés, no perfectos, pero sí entregados, que suban a la cima no para reclamar, sino para contemplar, no para quejarse, sino para adorar. Porque al final ver la gloria, aunque sea de lejos, vale más que cualquier conquista terrenal. Cuando Moisés cerró los ojos por última vez en la cima del Nebo, muchos pensaron que era el final, pero en realidad era el comienzo de su eternidad como leyenda de la fe. No dejó monumentos, no dejó riquezas, no dejó templos ni ejércitos, pero dejó una historia que sigue moldeando generaciones. Porque los grandes de Dios no se definen por lo que poseen, sino por lo que imprimen en el alma de los demás.
Moisés nos dejó algo más precioso que cualquier herencia terrenal, una vida que caminó con Dios. Cuando el pueblo cruzó el Jordán, ya sin él, la memoria de su liderazgo seguía viva. Josué fue valiente, pero Moisés fue la raíz. Cada paso que dieron fue sustentado por lo que Moisés había enseñado, construido, orado. Y ese es el tipo de legado que tú también puedes dejar. No importa si ninguém te aplaude hoy, no importa si tu nombre no aparece en los altares ni en las redes sociales, si estás sembrando con lágrimas, enseñando con amor, guiando con integridad. Estás dejando una huella que ni la muerte podrá borrar. Dios no busca celebridades espirituales. Busca siervos fieles que construyan en el secreto. Y Moisés fue ese siervo. Fue llamado en una zarza ardiente, fue forjado en el desierto, fue quebrantado en la roca y glorificado en la cima. Ese es el camino del verdadero liderazgo. ¿Y tú? ¿Qué legado estás dejando? Tus hijos verán en ti un ejemplo de fe. Los que te rodean recordarán tus palabras como palabras de vida. El cielo podrá decir que caminaste con Dios hasta el final, porque hay algo que debes saber: los hombres pasan, pero los legados permanecen, y los que caminan con Dios como Moisés jamás mueren del todo. Sus pasos siguen resonando, sus palabras siguen instruyendo, y su historia sigue inspirando pocos. Lo notan a primera vista, pero la vida de Moisés fue una profecía viviente del Mesías que habría de venir desde su nacimiento, cuando fue librado de la muerte entre los niños hebreos perseguidos, hasta su rol como libertador del pueblo. Moisés reflejaba en su historia los pasos del Redentor prometido. Fue un mediador. Subió al monte para recibir la ley, intercedió por un pueblo rebelde, pagó el precio de sus errores. ¿Te suena familiar? Moisés no era el Mesías, pero fue su sombra. Una figura que apuntaba con cada acción, con cada palabra, hacia aquel que un día cargaría la cruz. Cuando Moisés golpeó la roca 2 veces, desobedeció, sí, pero también rompió la imagen profética que Dios estaba construyendo. Esa roca era Cristo, 1 Corintios 14, y solo debía ser golpeada una vez. Como Cristo fue herido una vez para siempre. Por eso la consecuencia fue tan severa. No era solo una desobediencia práctica, era una ruptura del símbolo. ¿Lo ves? La vida de Moisés no es solo un ejemplo y un espejo profético. Y aquí viene algo poderoso. En el Nuevo Testamento, Moisés aparece con Elías en la transfiguración de Jesús. Dios lo llevó allí. El que no pudo entrar en la tierra prometida en vida fue recibido en gloria junto al Salvador. ¡Qué mensaje tan poderoso! El siervo que falló, el hombre que fue disciplinado, fue también honrado delante de los discípulos, porque Dios no borra a los suyos por sus errores. Los corrige, sí, pero también los restaura. ¿Y tú? Querido oyente, ¿cuántas veces has sentido que tu error te alejó del propósito? ¿Que tu falla rompió lo que Dios planeaba? La historia de Moisés te grita: Dios no ha terminado contigo. Incluso tus heridas pueden ser usadas. Incluso tus silencios pueden hablar. Incluso tus fallos pueden revelar la gloria del Redentor, porque si Moisés, el hombre que no entró, fue luego levantado en la montaña santa, tú también puedes ser restaurado y usado por el Dios que no abandona. En el juicio humano, Moisés fue descalificado, pero en el juicio divino fue recordado como el más humilde y fiel. Esto nos revela algo profundo sobre el carácter de Dios. Él no evalúa como el mundo evalúa. El mundo mira la caída. Dios mira lo que hiciste después de caer. El mundo resalta el error. Dios examina el corazón que se quebranta. Cuando Moisés desobedeció en Meribá, fue reprendido. Sí, fue una falta seria, pero Dios no lo desechó. No lo reemplazó con alguien más. No lo condenó al olvido. Lo siguió hablando. Lo siguió guiando. Lo siguió amando. Esto cambia todo. Nos han enseñado a temer el castigo, pero pocos comprenden el poder del amor que corrige sin abandonar. Y eso fue lo que vivió Moisés. Su vida terminó con una visión de esperanza, no con un eco de culpa.
Porque Dios quería que supiéramos que el final de un siervo no está determinado por su error, sino por su entrega. Y aquí hay algo que debes guardar en tu alma: no eres el error que cometiste. Eres el propósito que Dios aún quiere cumplir contigo. Si Moisés, con su debilidad, fue sostenido hasta el último día, tú también puedes serlo, a veces. El enemigo susurra que fallaste demasiado, que Dios ya no cuenta contigo. Pero esas son mentiras del desierto. Dios te mira con ojos de propósito. Y si estás escuchando este mensaje, es porque Él todavía cree en ti. No te enfoques en el golpe a la roca, enfócate en el agua que fluyó, porque incluso en tu falla, Dios puede hacer brotar vida. Así como lo hizo con Moisés, Dios le permitió a Moisés subir al monte Nebo y ver la tierra prometida desde lejos. Ese monte se convirtió en su despedida, pero también en su recompensa. No todos llegan a ese monte. No todos terminan su carrera siendo llamados por Dios para una última conversación. Solo los obedientes de corazón, aunque imperfectos, reciben el honor de partir desde las alturas. Moisés no entró a Canaán, pero salió de este mundo desde la cima. Y eso nos enseña algo eterno: Dios honra a los que le honran. Aunque sus caminos hayan tenido curvas, caídas y lágrimas, el monte Nebo no fue un castigo, fue un altar de intimidad. Fue allí donde Dios le mostró lo que venía. Allí donde le habló como a un amigo. Allí donde lo recibió en silencio, sin testigos humanos, pero con la presencia gloriosa del Creador. ¿Puedes imaginarlo? El anciano líder, cansado por décadas de lucha, de pie sobre la roca, mirando lo que tanto soñó y oyendo la voz de Dios una vez más. Ese monte es símbolo de la fidelidad de Dios, no de la falla del hombre. Y aquí hay una verdad que puede cambiar tu perspectiva: Dios no te juzga por el lugar donde caíste, sino por el lugar donde decidiste terminar. Puedes terminar desde la cima, aunque no hayas conquistado todo. Puedes cerrar tus ojos en honra, aunque tus pasos hayan vacilado. El monte Nebo nos recuerda que Dios es más tierno que estricto, más padre que juez, más compasión que furia. ¿Y tú? ¿En qué monte estás terminando tu jornada? ¿En la llanura del resentimiento? ¿O estás subiendo, aún con esfuerzo, al monte de la comunión? Dios todavía llama a sus siervos a la cima, a lugares altos de visión, a alturas donde el alma entiende lo que antes no comprendía. Sigue subiendo, aunque estés cansado, aunque hayas fallado. Porque tal vez, como Moisés, tu despedida será tu momento más glorioso. Moisés no entró a la tierra prometida, pero entró en la historia eterna de la fe. Su nombre quedó inscrito en la memoria del pueblo, no por lo que conquistó, sino por lo que enseñó, soportó y guió. A veces creemos que el éxito espiritual se mide por llegar. Pero Dios nos enseña que el verdadero éxito es dejar huellas santas en el camino. Moisés dejó leyes, dejó principios, dejó el ejemplo de una vida rendida, dejó generaciones transformadas. No necesitamos llegar a todos nuestros sueños. Si en el camino formamos discípulos, enseñamos obediencia y reflejamos a Dios, tu vida también puede ser un legado. Aunque no entres en todos los lugares que anhelaste, quizá no veas todas las promesas cumplidas, pero puedes preparar a otros para que las vivan. Moisés formó a Josué, le transfirió su manto, le mostró cómo caminar con Dios, y cuando él partió, Josué ya estaba listo. Ese es el mayor legado de un siervo fiel. Que su ausencia no detenga el propósito de Dios, sino que lo impulse aún más lejos. Hoy, tú puedes estar sembrando algo que otros cosecharán. Puedes estar edificando una historia que otros completarán. Y eso también es entrar en la tierra prometida, aunque no pongas los pies en ella. El reino de Dios no se trata de lo que alcanzamos, sino de lo que sembramos en obediencia. No lamentes lo que no lograste, celebra lo que Dios está haciendo a través de ti, porque, como Moisés, aunque tus pies no crucen el Jordán, tu voz, tu fe y tu obediencia pueden guiar multitudes hasta la victoria. Ese es el poder del legado eterno. Muchos ven la corrección de Dios como una señal de rechazo, pero la historia de Moisés nos revela algo mucho más profundo: a quien Dios ama, disciplina.
No fue odio lo que impidió que Moisés entrara a Canaán. Fue justicia con ternura, corrección con propósito. Paternidad que enseña a temer, pero también a confiar. Dios no actuó por impulso. No se dejó llevar por la ira. Fue un acto medido, guiado por el deseo de que todo Israel entendiera que la santidad no se negocia, pero el amor de Dios nunca desaparece, aun después del castigo. Dios permaneció cerca. Siguió guiando. Siguió hablando. Eso cambia nuestra forma de ver el sufrimiento. Cuando atravesamos pérdidas, cuando sentimos que algo nos fue negado, no siempre es señal de que Dios nos ha abandonado. Puede ser, como con Moisés, una invitación a subir al monte, a ver desde lo alto, a entender desde una nueva perspectiva. El castigo de Dios nunca busca destruir, sino construir una obediencia más profunda. Y en eso hay consuelo, porque significa que no estamos solos en nuestros errores. El mismo Dios que señala la falta es el que ofrece su mano para seguir caminando. Moisés no se rebeló, no se quejó, no cuestionó. Aceptó la voluntad de Dios y siguió sirviendo. ¿Puedes imaginar eso? Un líder que, aun sabiendo que no entraría, siguió guiando con fidelidad. Esa es la prueba de una fe madura. La fe que no sirve para recibir, sino porque ama. La fe que no exige resultados, sino que se deleita en la presencia del Señor. Tal vez hoy sientas que estás pagando consecuencias duras. Pero si estás en las manos de Dios, hasta el castigo es parte de un plan de gracia. Recíbelo como Moisés, con humildad, con fidelidad. Y con la certeza de que el corazón de Dios siempre es bueno. Uno de los detalles más enigmáticos de la vida de Moisés no está en sus milagros ni en sus palabras, sino en su muerte. La Biblia dice que Dios mismo lo enterró y que nadie conoció jamás el lugar de su sepultura. Deuteronomio 34 minutos y 6 segundos. ¿Has pensado en eso? Un líder tan grandioso, con una vida tan impresionante, y su tumba quedó en secreto, como si el cielo dijera, la gloria no es del hombre, es de Dios. Moisés no dejó un monumento, no tuvo un funeral multitudinario. No hubo homenajes, ni estatuas, porque su misión no era ser adorado, sino obedecido. Dios quiso que su legado estuviera en la palabra, no en una piedra, en la fe de los que siguen caminando, no en los rituales de los que se detienen en el pasado. Eso nos confronta. ¿Estamos buscando dejar memoria o dejar obediencia? ¿Queremos ser recordados o queremos que recuerden a Dios a través de nosotros? La tumba de Moisés es un mensaje silencioso, pero poderoso. El siervo ha cumplido su tarea. La obra continúa. La mirada no está en el hombre, está en la promesa. Esa promesa siguió viva en Josué, en los profetas, en los discípulos, y hoy vive en ti. No necesitas un nombre reconocido, ni una plataforma, ni un aplauso. Solo necesitas caminar con Dios hasta el último día y dejar que Él decida dónde y cómo sellar tu historia. Si estás siendo fiel, Dios se encargará del resto. Tal vez no haya tumbas con tu nombre, pero habrá almas transformadas por tu testimonio. Eso es lo que realmente importa. El momento que cambió el destino de Moisés no fue solo un acto físico. Golpear la roca en lugar de hablarle, como Dios había ordenado, fue una expresión visible de algo mucho más profundo. Un corazón agobiado, cargado, quizás endurecido, después de tantos años guiando a un pueblo rebelde, deber constantes, quejas, idolatrías y traiciones. Moisés llegó a su límite emocional, y en ese instante el liderazgo se volvió peso, el llamado se volvió carga, y en lugar de confiar, reaccionó y golpeó la roca. Como si el agua viniera por su fuerza, como si el milagro dependiera de él. Pero Dios no necesita violencia para obrar. No necesita desahogos, ni gestos de ira, solo necesita obediencia sensible y un corazón humilde. El agua salió porque Dios siempre es fiel a su pueblo, aunque su siervo falle. Pero ese acto rompió la imagen de santidad que Dios quería preservar. Y por eso, Moisés no entró. Esta escena nos confronta, nos muestra que, incluso en lo más alto del ministerio, el corazón humano sigue necesitando vigilancia. ¿Has sentido esa fatiga espiritual? Ese momento en que ya no puedes más,
Y tu alma quiere gritar en lugar de orar. Dios lo entiende, pero también nos llama a no cruzar la línea. La santidad no se negocia. Ni siquiera cuando estamos cansados. Y aquí hay un mensaje fuerte para nosotros. No dejes que el agotamiento te haga desobedecer. No permitas que las heridas se transformen en rebeldía silenciosa, porque cada acto cuenta, y cada instrucción de Dios tiene un propósito eterno. Moisés no perdió la salvación, pero perdió una experiencia que había soñado por décadas, y todo por no guardar su corazón en el momento más tenso. Hoy Dios te llama a cuidar de tu interior, a no permitir que el dolor de la jornada apague tu sensibilidad, porque aún en el desierto, la obediencia es el agua que nos sostiene. El error de Moisés no quedó aislado en el tiempo, aunque fue un acto puntual. Sus consecuencias resonaron más allá de su vida y afectaron el curso de la historia del pueblo. Dios no permitió que Moisés entrara en la tierra prometida, pero tampoco permitió que ninguna de las personas rebeldes de esa generación entrara. Solo Josué y Caleb, porque creyeron, porque no endurecieron su corazón. Eso nos muestra una verdad incómoda, pero vital: el pecado tiene eco. No es solo una falla personal. Es una grieta que, si no es tratada, se expande hacia quienes nos rodean. Moisés fue un hombre justo, pero su momento de desobediencia reflejó también el estado espiritual del pueblo. Un pueblo impaciente, ingrato, que contaminó el ambiente espiritual hasta desgastar incluso al líder más manso. Eso también nos confronta. ¿Qué atmósfera estás cultivando a tu alrededor? Tus palabras edifican la fe de tus líderes y familiares, o los desgastan poco a poco. El pecado, cuando se normaliza, se vuelve contagioso. Pero la fidelidad también lo es. Por eso, aunque Moisés falló, Josué aprendió. Y cuando le tocó liderar, obedeció con precisión. Habló a la gente con valentía. Esperó el momento de Dios. No repitió el error de su mentor. Esto nos llena de esperanza, porque incluso cuando nuestros padres espirituales fallan, nosotros podemos escribir una nueva historia. Tal vez tu familia viene de generaciones de errores. Quizás creciste viendo desobediencia, religiosidades sin frutos, ciclos de pecado silencioso. Pero tú puedes romper ese eco, puedes decidir hablar a la roca en lugar de golpearla. Esperar en lugar de explotar. Confiar en lugar de manipular. No, eres prisionero de la generación anterior. Eres puente hacia una nueva promesa. El final del viaje de Moisés nos lleva a un lugar silencioso y sagrado, el Monte Nebo. Desde allí, Dios le mostró la tierra prometida, pero le dijo que no entraría en ella. Imagina la escena: décadas caminando por el desierto, soportando murmullos, guerras, traiciones, cargando las tablas de la ley, viendo el maná caer del cielo, y ahora, ver la tierra desde lejos, sin poder pisarla. No parece injusto, pero en los planes de Dios todo tiene propósito, y a veces el propósito no es cruzar, sino preparar a otros para que crucen. Moisés no falló en su misión, la completó. Su tarea era formar un pueblo, darles identidad, ley y fe. No ser el héroe que entra en Canaán, sino el mentor que deja un legado. Esto es una lección profunda para nosotros. Vivimos en una cultura que idolatra resultados, que premia a quien llega primero, que mide valor por conquistas visibles, pero en el reino de Dios, muchas veces los más grandes son los que construyen para que otros hereden. Tal vez tú estás sembrando y orando por algo que no verás con tus ojos. Tal vez estás formando filos, discípulos, vidas, que un día pisarán a donde tú solo miraste. Y eso no es fracasar, es obedecer. El Monte Nebo nos enseña que no todo lo que anhelamos es para nosotros, más si puede cumplirse en los que vienen después. Y también nos enseña que ver con los ojos del Espíritu ya es una recompensa. Moisés murió con visión, con paz y con honra, y aunque su cuerpo no pisó Canaán, su alma descansó en la presencia del mismo Dios que o condujo a ti allí. Cuando te sientas frustrado por lo que no lograste, recuerda esto: la fidelidad vale más que la conquista. Y muchas veces
Los ojos que ven desde el monte están más cerca del cielo que los pies que pisan la tierra. La muerte de Moisés no fue el fin. Fue el inicio de algo que él mismo preparó con fidelidad. Dios lo llevó al monte Nebo. Le mostró la tierra prometida y allí, en silencio, le dio descanso eterno. No hubo honras fúnebres multitudinarias. No hubo estatuas. Nadie supo dónde fue sepultado. Solo Dios fue su sepulturero. Y eso lo dice todo. Porque el verdadero valor de un líder no está en cómo muere, sino en lo que deja sembrado. Moisés dejó una generación que ya no era esclava. Dejó leyes, memoria, identidad y dejó un sucesor, Josué, quien fue capacitado, instruido, discipulado bajo la sombra de un hombre que amaba a Dios más que a la fama. Este momento nos confronta, ¿estamos dejando legado o solo buscando aplausos? ¿Estamos formando a alguien o acumulando títulos? Moisés no entró en la tierra, pero su espíritu cruzó con el pueblo. Cada mandamiento, cada historia contada alrededor del fuego, cada clémer en el desierto, vivía en la piel de Israel. Y cuando Josué alzó la vista y vio el Jordán, no lo vio solo, caminaba con la memoria viva de su mentor. Esta escena es un llamado para todos los que sienten que no llegaron a la meta. Dios no mide tu éxito por los trofeos. Él mide por la obediencia, la humildad, el amor fiel. A veces, no verás el fruto en vida. Pero el cielo celebra cuando un siervo muere en comunión habiendo dejado un camino abierto para otros hoy. Tal vez Dios te llama a dejar más que conquistas. A dejar ejemplos. A dejar una herencia de fe que supere tus errores como Moisés lo hizo. Porque cuando un justo muere, su legado sigue caminando hasta la eternidad. La Biblia guarda un misterio sorprendente sobre la muerte de Moisés. En el libro de Judas, versículo 9, se menciona un episodio único, el arcángel Miguel disputando con Satanás por el cuerpo de Moisés. Porque el enemigo querría el cuerpo de un hombre muerto. ¿Qué significado oculto hay en ese conflicto celestial? Este detalle, aparentemente pequeño, nos revela una verdad profunda, el valor eterno de una vida consagrada. El cuerpo de Moisés no era un objeto cualquiera. Había sido instrumento de milagros, había estado en la presencia de Dios, había recibido las tablas de la ley. Era símbolo de autoridad espiritual. Satanás, como siempre, quiso profanar lo sagrado. Tal vez quería usar su cuerpo para idolatría, tal vez quería impedir su descanso. Pero Miguel, como protector de los justos, intervino. De este pasaje nos enseña que lo que hacemos con nuestro cuerpo en vida resuena incluso después de la muerte. Tu cuerpo no es solo carne, es templo, es instrumento, es campo de batalla. Y cuando ese cuerpo es usado para obedecer, para servir, para amar a Dios, entonces el cielo lo reconoce y el infierno lo teme. Moisés murió. Pero su cuerpo fue defendido por el cielo. No por vanidad, sino por honra. Y esto también nos recuerda que la muerte no es abandono. Dios cuida de sus hijos hasta el último suspiro. Y más allá. Cuando te sientas insignificante, recuerda esto, el infierno pelea por destruir lo que tú representas, porque sabe que fuiste marcado por la gloria de Dios. Y si el enemigo pelea, es porque tienes valor, pero no temas. Así como Miguel protegió a Moisés, el cielo también te protege a ti. Tu vida no es solo terrenal, es eterna. Y tus actos hoy resuenan en el mundo invisible, muchos siglos después de su muerte. Moisés vuelve a aparecer en uno de los momentos más gloriosos del Nuevo Testamento, la transfiguración de Jesús. En lo alto de un monte, Pedro, Santiago y Juan vieron algo que ningún ser humano había contemplado, el rostro de Jesús brillando como el sol, y a su lado, Moisés y Elías hablando con él. ¿Te das cuenta del poder de esta escena? El mismo Moisés, que no pudo entrar a la tierra prometida con sus pies, ahora se encuentra en la tierra santa, no solo como visitante, sino como testigo celestial de la gloria del Mesías. Dios no olvida a los suyos. Aquel que fue fiel en vida, aunque erró, recibió redención y honra en la eternidad. Esta aparición no fue casual. Jesús no conversó con un rey ni con un profeta anónimo.
Habló con el legislador del Sinaí y con el profeta del fuego, uniendo en su presencia la ley y los profetas. Y ahí estaba Moisés, resplandeciente, ya no limitado por la carne, sino lleno de gloria, porque quien camina con Dios en la tierra, se encuentra con Él en la eternidad. Esta imagen también es una promesa para nosotros. Aunque hoy estés caminando por desiertos, aunque no veas todo lo que anhelas, aunque tengas errores y cicatrices, si permaneces fiel, Dios te honrará. Moisés no murió olvidado. Dios lo levantó para ser parte de una revelación eterna. Y tú, que estás escuchando esto, necesitas saber, la historia no termina con tu caída, sino con la gloria que Dios preparó para los que lo aman. Jesús no se avergonzó de hablar con Moisés, al contrario, lo honró. Y eso nos dice que, aunque el mundo olvide tu nombre, si tu vida está en las manos de Dios, serás recordado en el cielo, desde que Dios llamó a Moisés en el desierto. Le dio una herramienta sencilla, pero cargada de poder, una vara. No era un cetro de rey, ni una espada de guerrero. Era la vara de un pastor convertida en instrumento de milagros. Con esa vara, Moisés transformó las aguas del Nilo en sangre. Hizo llover granizo, dividió el mar rojo y sacó agua de una roca, pero la vara no tenía poder por sí sola. El poder estaba en la obediencia y en la comunión con Dios. La vara representa algo más profundo, la autoridad que Dios confía al humilde. No era Moisés quien gobernaba sobre Egipto. Era Dios usando una vida quebrantada y un objeto cotidiano para manifestar su gloria. Sin embargo, la misma vara que abrió caminos también fue testigo de un momento doloroso cuando Moisés golpeó la roca en su ira, y por ello perdió el derecho a entrar en la tierra prometida. Esto nos enseña que los dones y la autoridad deben ser administrados con temor, con mansedumbre, y no con ego o desesperación. La vara nos recuerda que Dios puede usar lo ordinario para hacer lo extraordinario, pero también nos recuerda que el carácter pesa más que el poder. ¿Cuál es tu vara hoy? Quizás es tu voz, tu trabajo, tu testimonio, tus hijos, tu llamado. No menosprecies lo que parece pequeño, porque en manos de Dios eso puede abrir mares. Pero, tampoco olvides, el mismo instrumento que edifica puede convertirse en juicio si se usa fuera del espíritu. Moisés nos enseña que la obediencia no es opcional y que la vara no es un adorno, es un compromiso. Cuando Dios te entrega algo, es para que lo administres en su nombre, con temor santo y con el corazón rendido. La vara no era de Moisés, era de Dios. Y lo mismo sucede contigo. Todo lo que tienes le pertenece a Él. Cuando Moisés murió en la cima del monte Nebo, nadie conocía su tumba. Dios mismo lo enterró. No hubo estatuas, no hubo coronas, no hubo cortejo. Pero sí hubo algo más poderoso, un legado eterno. Moisés no dejó herencias materiales, dejó palabras, mandamientos, principios, caminos. Y aunque su cuerpo desapareció, su influencia creció. Este es uno de los misterios más hermosos de la fe. Los verdaderos siervos de Dios no buscan reconocimiento, sino resultados eternos. Mientras muchos quieren dejar nombre, Moisés dejó dirección. Mientras otros quieren monumentos, Moisés dejó revelación. Y esto nos lleva a reflexionar qué estás construyendo con tu vida. ¿Un altar a ti mismo? ¿O una senda que otros puedan seguir hacia Dios? El mayor honor que un creyente puede recibir no es una placa ni una plataforma, sino que su vida se vuelva semilla en el corazón de los demás. Moisés no vio la tierra prometida, pero preparó a una generación para entrar en ella. Y eso es grandeza. La tumba de Moisés fue invisible porque su propósito fue eterno hoy. Quizás tú estás sembrando en lágrimas. Estás sirviendo en silencio, amando en lo secreto, perdonando en lo profundo. Tal vez nadie te ve, tal vez nadie te aplaude, pero el cielo sí te observa. Y cuando llegue tu tiempo, Dios mismo te honrará como honró a Moisés, no con fama, sino con fruto, porque el siervo fiel no muere, se multiplica. Y si Moisés no fue olvidado, tú tampoco lo serás. Pocos saben que Moisés no solo fue líder, profeta y legislador, también fue adorador.
Y una de las expresiones más profundas de su alma fue el cántico de Moisés, entonado justo después de que el pueblo cruzó el Mar Rojo. No fue un canto aprendido en palacio, ni una melodía entrenada en la corte de Faraón. Fue un grito nacido de la libertad, una alabanza que brotó del polvo del desierto y del asombro ante la mano poderosa de Dios. Cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Éxodo las 15:1. Este canto no es solo una canción antigua, es una declaración de guerra espiritual, una confesión de fe, una celebración de victoria. Porque cuando Dios te saca del cautiverio, no puedes quedarte callado. La adoración se vuelve el idioma de los libres. Y así como Moisés adoró al otro lado del mar, tú también estás llamado a adorar del otro lado de tus batallas. El cántico de Moisés representa el corazón de un hombre que vio la destrucción de sus enemigos sin tener que levantar una espada. Solo obedeció, solo confió, solo caminó. Y cuando el mar se cerró, sus labios se abrieron. Ese cántico también fue un acto profético. Apocalipsis las 15:3 dice que, en el cielo, los redimidos cantarán el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. ¿Puedes imaginarlo? El canto nacido en el desierto se escuchará en la eternidad. Esto nos enseña que la adoración verdadera trasciende el tiempo, trasciende las circunstancias. Y deja huella en el cielo, por eso, no subestimes tus cantos en medio del dolor. No apagues tu voz cuando todo parece oscuro. Tu adoración puede ser semilla profética de algo eterno. Moisés adoró porque conocía a su Dios. ¿Y tú qué estás cantando hoy? Que tu canción no sea de queja, sino de victoria. Que tu voz no se ahogue en el desierto, sino que proclame: el Señor es mi fuerza y mi cántico. ¿Y ha sido mi salvación? Uno de los episodios más enigmáticos de la vida de Moisés fue cuando golpeó la roca para sacar agua. La primera vez Dios le dijo que lo hiciera, y el agua brotó. La segunda vez Dios le ordenó hablarle a la roca. Pero Moisés, en su frustración, la golpeó de nuevo. Y aunque el agua volvió a salir, esa acción fue su error más grave. Un pecado de desobediencia que lo dejó fuera de la tierra prometida. Porque fue tan serio. Porque esa roca no era solo una piedra. Era una sombra profética. El apóstol Pablo, en 1 Corintios las 14, dice: y la roca era Cristo. Cristo, simbolizado en el desierto. La roca que debía ser golpeada una sola vez, la crucifixión, y luego tratada con palabra viva, no con fuerza, no con ira. Cuando Moisés la golpea por segunda vez, quiebra el símbolo. Destruye la representación espiritual del sacrificio único de Jesús. Por eso, el juicio fue tan severo, no por el agua, sino por el mensaje espiritual violado. Aquí hay una lección profunda para nosotros: no debemos tratar lo espiritual con ira carnal. No podemos forzarlos. Milagros. No podemos actuar desde la frustración cuando Dios nos pide fe y obediencia. Moisés fue un gran líder. Pero incluso los grandes pueden fallar cuando permiten que el enojo nuble la obediencia. ¿Cuántas veces nosotros golpeamos aquello que Dios nos mandó hablar? ¿Cuántas veces usamos la fuerza cuando Dios pidió suavidad? Este pasaje nos confronta. Cristo es nuestra roca. Ya fue herido una vez. Hoy no necesita ser golpeado, sino honrado, obedecido, glorificado. El agua de vida aún fluye. Pero solo si seguimos el diseño divino. No dejes que la impaciencia arruine tu promesa. Habla a la roca, escucha la voz de Dios, y honra el símbolo de aquel que fue herido por ti una sola vez. Siempre la escena es conmovedora. Después de una vida de obediencia, lucha y liderazgo, Moisés sube solo al monte Nebo, desde la cima. Dios le permite ver la tierra prometida con sus propios ojos, pero no entrar en ella. Y le mostró toda la tierra, y le dijo: esta es la tierra que juré, te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Deuteronomio 34, 1-4. ¿Por qué? ¿Por qué permitirle ver pero no tocar? Porque no todo lo que anhelamos está en nuestro destino.
Hay cosas que Dios nos permite contemplar solo para enseñarnos que la fe no siempre se trata de recibir, sino de confiar hasta el final. Moisés no entró a la tierra, pero entró a algo mucho mayor, la eternidad con Dios, en el monte Nebo. El Señor cerró su capítulo terrenal para abrir su capítulo celestial. La montaña se convirtió en su despedida, su altar, su descanso final. Y no fue un castigo sin misericordia, fue un cierre divinamente simbólico, porque Moisés representa la ley y la ley no puede introducirnos a la tierra de la promesa. Solo Jesús, la gracia, puede hacerlo. Fue Josué el nombre que en hebreo es el mismo que Jesús, Yeshua, quien llevó al pueblo más allá del Jordán. Dios nos habla a través de estas sombras. Moisés vio, Jesús introduce la ley. Guía. La gracia salva. Por eso, aunque Moisés no entró, su visión fue cumplida en Cristo. ¿Y tú? ¿Estás mirando desde el monte Nebo algo que aún no se ha cumplido en tu vida? Estás de pie en promesas que ves, pero aún no puedes tocar. No te desanimes. A veces, Dios te permite ver hoy lo que tu alma disfrutará en el tiempo eterno. La fe no siempre se mide por lo que alcanzamos, sino por lo que seguimos creyendo. Aun si no llega, Moisés murió en paz, viendo la promesa y abrazando al prometedor. Tú también puedes descansar cuando sabes que tu historia está en las manos del Eterno. Aunque Moisés no pisó la tierra prometida, su vida siguió hablando mucho después de su muerte. Él no necesitó templos, monumentos o estatuas. Su legado fue escrito en el corazón de una nación y registrado para siempre en las páginas de la palabra de Dios. Dice la Escritura que nadie supo dónde fue enterrado Moisés. Deuteronomio 34 minutos y 6 segundos. ¿Por qué? Porque su vida no estaba destinada a ser adorada, sino imitada. Moisés no fue recordado por sus errores, mas por esa entrega, por su mansedumbre, por haber hablado cara a cara con Dios, por haber guiado un pueblo rebelde con compasión. Su vida no fue fácil, fue perseguido desde el nacimiento, rechazado por su pueblo, cargó culpas que no eran suyas, y aún así, no desistió. Él representa a todos los que, aunque no vean el fruto completo de sus oraciones, dejan un camino trazado para otros. Y eso es hermoso, porque tal vez tú te sientes así, sirviendo, amando, obedeciendo, pero sin ver aún tu promesa cumplida. Tal vez has llorado en silencio, esperando algo que aún no llega, pero como Moisés, tu vida está sembrando algo eterno. Dios no se olvida de los que le son fieles. Y aun cuando tú no lo veas, el cielo sí lo ve. La fe de Moisés cruzó generaciones. Y, en el monte de la transfiguración, Dios le permitió pisar la tierra prometida espiritualmente, apareciendo junto a Elías y Jesús. Mateo 17:3. Dios es fiel para recompensar. El mensaje final es este: no vivas para los aplausos de los hombres, ni para recompensas inmediatas. Vive como Moisés. Vive para Dios, que tu vida sea un eco de obediencia, que, al igual que Él, aunque mueras en la montaña, tu legado siga guiando generaciones hacia la promesa. Porque los verdaderos héroes de la fe no son los que lo obtienen todo, sino los que permanecen firmes hasta el final. Si has llegado hasta aquí, quiero felicitarte. Muy pocos completan un mensaje tan profundo como este, y tú lo lograste. Eres parte de los escogidos que no solo escuchan, sino que perseveran hasta el final. Comenta ahora mismo esta frase como señal de tu compromiso espiritual: yo seguiré caminando aunque no vea la promesa. Escríbela como un acto de fe, como un sello sobre tu alma, como un testimonio ante el cielo de que tú, como Moisés, seguirás creyendo aun cuando la promesa parezca lejana. Sabes, muchos comienzan el camino, pero solo los valientes llegan hasta la cima del monte Nebo, y tú lo hiciste. A lo largo de este mensaje, Dios te ha hablado de formas que solo tu corazón puede entender. Te ha mostrado que, incluso los gigantes de la fe como Moisés, también enfrentaron límites, pruebas y consecuencias, pero nunca dejaron de caminar con Él. Hoy, al llegar al final, quiero invitarte a algo poderoso. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Esto no es solo un clic.
Es una declaración espiritual de que deseas seguir creciendo en la palabra. Comparte este video con al menos una persona. No sabes cuántas vidas han sido rescatadas por un simple enlace compartido. Deja tu like. Esto ayuda al algoritmo, sí, pero más que eso, hace que esta palabra llegue a otras almas sedientas. Estás ayudando a predicar. Y eso es honorable. Sigue viendo nuestros videos. Muchos que no tienen una iglesia han encontrado aquí un refugio, un altar, un alimento espiritual, y tú formas parte de esta misión. Porque sí. Somos una comunidad, una familia de fe, y tú eres esencial en esta obra. Ahora quiero dejarte con una última reflexión. Hay vidas que brillan más después de la muerte que durante toda su existencia terrenal, porque fueron vidas sembradas en obediencia. Y sus frutos son eternos. Sé como Moisés. Camina con Dios aunque no veas la llegada. Sirve aunque no recibas reconocimiento. Cree aunque tus pies no pisen aún la tierra prometida, porque en el cielo las huellas de los fieles son recompensadas con gloria. Y ahora te invito a quedarte en silencio, no cierres el video aún. Permanece quieto. Deja que la música de fondo te envuelva. Aprovecha este momento para orar, para agradecer, para entregar tu camino al Señor. Cierra tus ojos, haz tu oración, y deja que el Espíritu Santo complete la obra que comenzó en ti. Hasta el próximo mensaje. Que la paz de Cristo te acompañe siempre. Preguntar a ChatGPT.